Este capítulo de nuestra historia tiene nombre propio. Es la época de Rosas. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Para principios de 1835, el país está de nuevo al borde de la guerra civil. El asesinato del caudillo federal Juan Facundo Quiroga recrudece viejos conflictos entre las provincias. Ya pasaron 25 años de la Revolución de Mayo. Después de romper las cadenas con el dominio español, el mayor desafío es lograr la organización nacional. Las Provincias Unidas del Sur transitan un periodo de sangrientas disputas por imponer un modelo de país. Tras la muerte de Quiroga, Rosas vuelve al poder en Buenos Aires. Con la suma del poder público, promete acabar con la anarquía y restaurar el orden. El brutal asesinato de Quiroga provoca una conmoción en todo el país. En Buenos Aires, el desconcierto es total. Los legisladores porteños reclaman que una figura fuerte asuma el gobierno. Alguien con el suficiente respaldo como para garantizar el orden. Todos los ojos apuntan a una sola persona. Juan Manuel de Rosas es el estanciero más poderoso de Buenos Aires. En 1829 es elegido gobernador con facultades extraordinarias. Durante su gobierno instala el orden, sanea la economía, funda pueblos, reanuda las relaciones con el Vaticano, suspendidas desde la Revolución de Mayo, y firma un tratado de paz con los pueblos originarios. La legislatura porteña le ofrece la reelección, pero como ya había pasado el peligro unitario, ahora le niega las facultades extraordinarias. Para el caudillo, aceptar esto significa una derrota personal. Sin poderes extraordinarios, prefiere no gobernar y, ofendido, renuncia. Para aceptar nuevamente el cargo, Rosas no solo pide facultades extraordinarias, sino que ahora también exige la suma del poder público. La legislatura acepta las condiciones y el 7 de marzo de 1835, Rosas se convierte por segunda vez en el gobernador de Buenos Aires. Bajo su control tiene el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Desde el Pacto Federal, firmado en 1831, las provincias se van sumando a lo que se conoce como la Confederación Argentina. Una alianza de 14 estados con más o menos grado de autonomía que ceden a Buenos Aires el manejo de sus relaciones exteriores. La principal actividad económica de Buenos Aires es la cría de ganado para cueros de exportación. Por eso la ciudad tiene su mirada puesta en Europa y le da la espalda al interior. El litoral también tiene ganadería, pero a diferencia de Buenos Aires no tiene algo fundamental: la aduana. La aduana no es solo un instrumento económico, también es una poderosa arma política. Su ubicación en Buenos Aires le permite a los gobiernos porteños decidir qué producto entra o sale del país. Por eso, para poder comerciar libremente con las potencias extranjeras, el litoral reclama la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná. En el interior, Cuyo y las provincias norteñas también están en desventaja. Producen artesanías y suministros para los centros mineros, pero desde el fin de la colonia sufren por la política librecambista de Buenos Aires, que permite el ingreso de productos ingleses al mercado local. Por último, del otro lado de la frontera aparece un espacio político independiente, el Gualmapu, o sea, el país mapuche, que permite a los indígenas manejar las rutas de comercio trasandinas y el acceso a importantes recursos naturales como la sal o el agua dulce. Rosas es el primer dirigente que se detiene a mirar al pueblo y a entenderlo tal cual es. A diferencia de la mayoría de los terratenientes, Rosas no desprecia a los sectores populares. Tiene una actitud diferente hacia ellos y por eso es visto como el único capaz de entender y encauzar sus demandas. Cuando asume, separa a todos los unitarios de la administración y también a los federales, con los que se había enfrentado, a quienes acusa de unitarios. El azul, color unitario por excelencia, es reemplazado por el rojo federal. No hay lugar para el disenso y muchos opositores deben marchar al exilio. En 1835 se consolida la hegemonía rosista que unifica ideológicamente al pueblo de la provincia de Buenos Aires a través del uso obligatorio de la divisa punzó. Una cinta color rojo que usan como distintivo político los federales. La esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, es una fiel compañera en la actividad política. Encarnación forma la Sociedad Popular Restauradora, que será después conocida como La Mazorca.
Una organización que actúa contra todo tipo de oposición al rosismo, cobrándose numerosas víctimas. La fragmentación política y los conflictos civiles debilitaron el comercio entre las provincias. Rosas cree que es necesario reconstruirlo y en 1836 sanciona una nueva ley de aduanas. Esta nueva ley restringe la entrada de determinados productos importados para favorecer las economías regionales. Los efectos positivos se empiezan a sentir de inmediato. En Buenos Aires se expande el cultivo de cereales y resurgen las fábricas de utensilios domésticos y rurales. En el interior se ven estimuladas las industrias vitivinícola, licorera y alimenticia. Pero la presión de los comerciantes ingleses pone en peligro este crecimiento. Por esta época, Inglaterra vive los primeros años de la época victoriana, años en los que el país se convierte en una potencia con talento para crear riqueza. Rosas es presionado por los comerciantes ingleses y la economía proteccionista produce un nuevo giro. El puerto de Buenos Aires vuelve a abrirse a los productos provenientes de Inglaterra. Cuando la Confederación parecía totalmente polarizada, surge una alternativa que intenta superar el conflicto entre unitarios y federales. La generación del 37 es un grupo de jóvenes influidos por el romanticismo europeo. Un movimiento que rescata la pasión y los sentimientos tras el exceso de racionalismo de la Ilustración. Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez y Domingo Faustino Sarmiento son algunos de los integrantes de este grupo de intelectuales. La decisión de participar en política los enfrenta indefectiblemente con Juan Manuel de Rosas. Los hombres de la generación del 37 se preguntan, ¿cómo concretar en nuestro país las mejores ideas europeas teniendo en cuenta la cultura local? Esto es visto como una amenaza para el gobierno rosista, que no tardará en perseguirlos y forzarlos al exilio. Después de 3 años en el poder, Rosas consigue ordenar las finanzas de Buenos Aires. Para eso perfecciona el régimen aduanero y vende tierras públicas, pero también cierra la universidad y suspende fondos para asilos y hospitales. Su poder en Buenos Aires es total y su influencia en las provincias va en aumento. Pero sus enemigos no se quedan de brazos cruzados y esperan el momento para entrar en acción. El gobierno francés está disgustado con Rosas por no contar con los mismos beneficios económicos que tienen los súbditos ingleses. Cuando Rosas detiene a unos ciudadanos franceses acusados de unitarios, desata un conflicto diplomático muy serio. En represalia por las denuncias de Rosas, en 1838, naves francesas llegan hasta el Río de la Plata y bloquean el puerto de Buenos Aires.
Las consecuencias sobre la economía de la Confederación son devastadoras. Este ataque imperialista es aprovechado por los opositores a Rosas. Desde el exilio, los jóvenes de la generación del 37 planean unirse a los franceses e invadir su propio país. Al mismo tiempo se producen levantamientos en varias provincias. Es el comienzo de una guerra civil que traerá mucha sangre. Por primera vez, la hegemonía del caudillo federal está seriamente amenazada. Estamos a finales de 1838 y el puerto de Buenos Aires permanece bloqueado por las naves francesas. Toda la Confederación sufre desabastecimiento y una profunda crisis económica. En este escenario conflictivo, la oposición se prepara para dar el golpe al poder rosista. El bloqueo francés frena la entrada de productos, provocando desabastecimiento fronteras adentro. Pero también prohíbe la exportación, lo que frena el ingreso de divisas, el gran sostén de la economía de Buenos Aires. Las reservas fiscales se agotan y Rosas se ve obligado a tomar medidas extremas para apagar el incendio. Una de ellas, la más destacada, es la anulación de la ley de enfiteusis. La ley de enfiteusis surge tras la toma del empréstito Baring en 1826. Entonces Rivadavia, para recaudar dinero, decide aplicar el sistema de enfiteusis, que consiste en alquilar las tierras del Estado a los particulares. Pero los precios los ponen los propios arrendatarios, por lo tanto son bajos. Encima, como el cobrador es el Estado, casi nunca pagan. Ante la crisis provocada por el bloqueo, Rosas le pone cartel de venta a todas estas tierras. Esta medida genera malestar en los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Perjudicados económicamente, se rebelan a la política de Rosas y forman el movimiento Libres del Sur. Aunque los hacendados disponen de importantes reservas como para sobrellevar la crisis, aprovechan la oportunidad. Comienzan a ampliar peones con la excusa de cualquier tarea de campo y así los reclutan para ser útiles a la rebelión. El plan de los hacendados es sublevar los regimientos de campaña apoyándose en los peones del sur de la provincia de Buenos Aires.
La rebelión de los Libres del Sur tiene su epicentro en localidades como Dolores, Chascomús y Monsalvo. Mientras tanto, en Entre Ríos, surge otra insurrección que amenaza la supremacía rosista. Este nuevo levantamiento cuenta con el apoyo de la Banda Oriental y de las naves francesas que bloquean el puerto del Río de la Plata. Su líder es un conocido por los federales porteños, el asesino de Manuel Dorrego, el ex dictador Juan Lavalle. Juan Galo de Lavalle nace en 1797 y es amamantado por la misma nodriza que Juan Manuel de Rosas, es decir, es su hermano de leche. Pero su vida toma un rumbo distinto. Lavalle participa de las campañas de San Martín y Bolívar, donde tiene una actuación heroica, al punto de ser bautizado como el León de Riobamba. Unitario convencido, Lavalle también pelea en la guerra con el Brasil, donde vuelve a mostrar sus dotes militares. A su regreso, lidera el golpe que destituye a Dorrego. Lavalle es quien lo fusila y asume su lugar en la gobernación. Durante su breve dictadura, siembra el terror entre sus enemigos federales. En 1829 firma un acuerdo de paz con Rosas y parte hacia Uruguay, pero 10 años más tarde vuelve con toda la intención de derrocarlo. En este momento de permanente amenaza, el caudillo recibe una dolorosa sorpresa. El 20 de octubre de 1838, a los 43 años, muere su esposa Encarnación Ezcurra. La legislatura porteña autoriza que se tributen honores de capitán general. Tras la muerte de Encarnación, es su hija Manuelita quien cobra protagonismo en la escena política. Ella es quien acompaña a Rosas de ahora en más, pero no desde las armas, como lo hacía su madre, sino desde un lugar mucho más humano y político. Rosas sabe que están conspirando. Los vigila discretamente y se pone en guardia ante cualquier posible conflicto. La Revolución de los Libres del Sur no reúne la fuerza planeada por sus líderes. El movimiento es poco numeroso. Son solo 2000 hombres con unas pocas armas. La deserción y la muerte hacen estragos